Bienvenidos al curso Estrategia, Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible PRAS para la COVID-19. Hoy revisaremos el módulo 4, la unidad complementaria relacionada con la estrategia PRAS. ¿Qué es PRAS? PRAS es la estrategia del gobierno nacional que busca disminuir la tasa de contagio del COVID-19. En términos técnicos, bajar el RO, es decir, el promedio de personas que cada positivo contagia a menos de uno en este marco de una reapertura gradual de la actividad económica. Si logramos que cada persona contagie a uno o menos, el virus se mantendrá bajo control. Es importante destacar que una cuarentena indefinida es absolutamente inviable para el país, pero para poder reactivar la economía se necesita una estrategia ampliada de pruebas, rastreo de contactos y aislamiento sostenible. Eso precisamente es PRAS. ¿Cómo lo logramos? Haciendo más pruebas, aislando a quienes den positivo en esa prueba, rastreando todos los contactos cercanos que tuvo y aislándolos también. Los responsables de implementar esta estrategia fundamentalmente son los gobernadores y alcaldes, pero ellos contarán con el apoyo del gobierno nacional a través de la gerencia COVID de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué requiere? Requiere una capacidad importante de hacer pruebas y esto incluye insumos, laboratorios, talento humano. Requiere también recursos tecnológicos, un call center, software, requiere también elementos logísticos como el transporte y la alimentación, pero sobre todo lo que requiere es organización, gerencia y liderazgo claro para que funcione. ¿Cómo se ejecuta esta estrategia? A través de una alianza tripartita entre gobierno nacional, entes territoriales, es decir, gobernaciones y alcaldías, y las entidades promotoras de la salud. Esta alianza implica un nuevo modelo operativo, una nueva forma de trabajar de las EPS, en la cual la de mayor presencia o relevancia en un territorio asume la coordinación de las demás para poder integrar de manera más eficiente su operación en ese territorio y la coordinación con las secretarías de salud correspondientes para enfrentar los desafíos de esta pandemia. Los componentes básicos de la estrategia, como ya lo mencioné, son 1. Pruebas diagnósticas, pero sobre todo hay que enfatizar más pruebas y procesadas más rápidamente. Rastreo, pasar de lo que estamos haciendo actualmente en Colombia, de rastrear 3 a 4 contactos, a intentar rastrear de 30 a 40 por cada caso positivo. Y un aislamiento no solo de los casos positivos de las personas con la enfermedad, sino de todos los contactos cercanos, con monitoreo permanente y con todo el apoyo necesario para hacerlo sostenible. De acuerdo con los principales expertos que han estudiado esta pandemia, la estrategia PRAS ejecutada de manera sistemática y eficiente, es decir, con rapidez, tiene el impacto potencial de disminuir el RO, la tasa de contagio, hasta en un 85%. ¿Cómo logra esto? Digamos que la parte relativamente fácil es detectar y aislar a las personas con síntomas, pero esto solamente logra bajar en un 40% la tasa de contagio. Esto debido a que cerca del 45% de los contagios los producen personas presintomáticas, es decir, personas que todavía no han desarrollado los síntomas y que 2 días antes de comenzar a desarrollarlos pueden ser contagiosos. Por eso es tan importante, tan crucial la tarea de rastrear a los contactos, que son personas que pueden estar contagiadas y que aún no han desarrollado síntomas. Y al identificarlos y aislarlos, podemos ampliar el horizonte de reducción de transmisión viral del 40% que tenemos con los sintomáticos a un 45% adicional de estos contactos presintomáticos para un total del 85% de reducción potencial en la tasa de transmisión viral. La clave del éxito de esta estrategia es la cantidad de contactos y de positivos que identifiquemos y la velocidad con que lo hagamos. Cantidad y velocidad. ¿Cuántos contagiados se identifican y aislamos? La mayor cantidad posible. Por eso tenemos que aumentar permanentemente el número de pruebas realizadas y el número de contactos que identifiquemos. ¿Cuántos contactos se rastrean y se ponen en aislamiento? La experiencia internacional y la experiencia exitosa en Colombia también muestra que idealmente deben ser entre 30 y 40 contactos identificados y aislados. ¿Qué tan rápido debemos hacer estas dos cosas? Lo más rápido posible. En general, tenemos una ventana de tiempo muy corta, de 2 a 3 días, para poder hacer con juicio la tarea
de hacer la prueba, procesarla, identificar los contactos y aislarlos de manera efectiva. Esta gráfica nos muestra que PRAS tiene dos componentes fundamentales, el componente de inteligencia o de información y el componente de acción. La inteligencia, la información que requerimos para actuar, nos la dan las pruebas y el rastreo de contactos. Y la acción que debemos acometer con esa información es el aislamiento selectivo de estas personas. Al identificar un contagiado, prevenimos que contagie a otros, pero al identificar además con quién estuvo contacto, prevenimos que los contactos a su vez también puedan contagiar a otros y de esta manera reducimos de manera efectiva la tasa de transmisión viral, como ya lo mencionamos. Entonces lo primero es definir a quién le hacemos la prueba. Hay unos criterios claramente definidos por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud que muestra que a las personas sospechosas o probables se les debe hacer una prueba. Ellos incluyen personas hospitalizadas o que asisten a urgencias con síntomas de cualquier virus respiratorio. Pero también hay que hacerle pruebas a las personas en grupos de riesgo o grupos vulnerables. El personal de la salud que está permanentemente expuesto potencialmente a personas contagiadas, a la fuerza pública, a las personas con alta movilidad, que están en las excepciones a las restricciones de movilidad, tales como los domiciliarios, y también en conglomerados poblacionales de alto contacto social, como son por ejemplo las cárceles, las centrales de abastos o algunos lugares donde vive población migrante. Pero también un tercer grupo muy importante, que es el que hemos venido analizando, es el de los contactos cercanos con un caso ya positivo confirmado o con una persona fallecida que tuvo examen positivo o sospecha de ser positivo. Estos contactos cercanos los definimos como personas convivientes o personas con quien el positivo tuvo contacto, tuvo conversaciones cara a cara de menos de 2 metros de distancia, sin protección, es decir, sin tapabocas, por 15 minutos o más, hasta 2 días antes del primer día en que desarrolló síntomas. Esta diapositiva nos muestra que hay básicamente 2 formas de hacer el rastreo de los contactos. Manual, es decir, telefónico o con trabajo de campo, y con herramientas tecnológicas con aplicaciones tales como Coronap. En general, el rastreo telefónico con entrevista telefónica o con trabajo de campo arroja un número menor de contactos, pero con más alta probabilidad de haber sido contagiados. Mientras que el rastreo con herramientas tecnológicas como Coronap u otras similares genera un número mucho mayor de contactos, pero con una mucho menor probabilidad de haber sido contagiados, porque son contactos más incidentales, menos cercanos. Es importante destacar que ambas herramientas son útiles, ambas herramientas se deben utilizar y las utilizamos en Colombia, pero el énfasis principal está en el rastreo telefónico que se hace a través de la entrevista con el contacto, con el caso positivo, que se le pregunta con quién tuvo un contacto cercano y que arroja la mayor probabilidad de éxito para detectar y aislar contactos con alto riesgo de haber sido contagiados. Hablemos un poco de los roles y las responsabilidades de los principales actores en la estrategia. Por su parte, la gerencia COVID ha estado encargada de liderar, estructurar, articular y garantizar que en cada territorio se dispongan de todos los elementos para la implementación de esta estrategia y tendrá un contacto directo con todos los demás actores, gobernadores, alcaldes, el equipo del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, Fuerza Pública, entre otros. Pero hay que destacar que los gobernadores y alcaldes son los actores fundamentales, son los encargados de direccionar y articular la estrategia en su territorio a través de su gerente COVID y del equipo que haya estructurado para esta tarea. Deben garantizar que la estrategia se implementa adecuadamente y liderar a través del puesto de mando unificado local o PMU un seguimiento a cada uno de los casos para tomar las decisiones que se requieran. Por supuesto, el Ministerio de Salud ha jugado un rol fundamental al dar los lineamientos para direccionar la labor de alcaldes y gobernadores en la ejecución de la estrategia y el diagnóstico que ha hecho de las capacidades de cada ente territorial. Ellos mantienen un representante en el puesto de mando unificado nacional para hacer seguimiento a todos los departamentos y ciudades y resolver cualquier situación de su competencia. También es muy importante destacar el rol del Instituto Nacional de Salud, que ha brindado toda la asesoría técnica desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica para definir esta estrategia. Además, coordina la Red Nacional de Laboratorios y la Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública para asegurarse que se esté haciendo adecuadamente la labor de hacer las pruebas, de procesarlas rápidamente y de vigilar en todo el territorio nacional cualquier emergencia que surja a raíz de esta pandemia.
Las EPS están jugando un papel fundamental en esta estrategia. A través de el nuevo modo de relacionamiento que hemos definido con ellas, se va a definir una EPS líder en cada territorio para que a su vez articule el trabajo de las demás EPS, y por supuesto su función principal es asegurar la red de atención para valoración médica, toma de muestras de sus afiliados, procesamiento de las muestras, atención hospitalaria, atención telefónica, entre otras. Hay otros actores importantes en esta estrategia que tenemos también que destacar: líderes naturales de la comunidad, particularmente en cada municipio y en cada barrio, que son, por ejemplo, el tendero, el sacerdote u otro líder espiritual, una enfermera que pueda vivir en un barrio o un médico, y que serán aliados fundamentales en el sostenimiento del aislamiento y manteniendo a la población informada, tratando de combatir que se difuminen informaciones falsas que confunden a la opinión pública y a la comunidad. Pero ¿y dónde queda entonces el rol de los ciudadanos? La efectividad de esta estrategia depende de una buena ejecución por parte de las entidades gubernamentales y de las EPS, pero también de lograr el compromiso y sentido de corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Todos sabemos ya muy bien la responsabilidad que tenemos en el tema de la prevención, en lo que está relacionado con el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del tapabocas, la desinfección de superficies, pero aquí necesitamos dar un paso adelante, ir más allá, que se trata no solo ya de la prevención, sino de la acción proactiva de los ciudadanos para evitar la propagación. Eso incluye ser muy cuidadoso, muy juicioso y responsable con el reporte de los síntomas, autoaislarse cuando se tienen los síntomas, reportar a la autoridad sanitaria, y una tarea nueva que los ciudadanos no conocían: llevar un diario de contactos. Deberíamos tener todos los ciudadanos en Colombia un diario, que puede ser sencillamente un cuaderno, una hoja de papel, que guardemos en un lugar seguro. Puede ser en el mismo aparato celular si así queremos, donde mantengamos un registro de las personas con las que tuvimos contacto cercano, como se mencionó anteriormente, conversaciones cercanas, sin tapabocas, por más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. Con ese diario podríamos facilitar muchísimo la labor de los rastreadores que nos van a llamar o que nos van a visitar y nos van a preguntar con quién tuvimos contacto los últimos días. Se requiere entonces una estrategia de comunicaciones muy clara, masiva y contundente, con este llamado a la acción para que toda la ciudadanía asuma su rol en la contención del contagio, que va más allá de las medidas de prevención y que tiene mucho que ver con la colaboración efectiva que le puedan prestar a aquellas personas que van a hacer el rastreo de contactos de un caso positivo de COVID-19. Entonces, para recapitular y concluir, miremos cuáles son los factores claves del éxito de una estrategia PRAS. En primer lugar, hay que garantizar que los gobernantes de los entes territoriales, es decir, gobernadores y alcaldes, entiendan su rol y tengan la capacidad para ejecutar la estrategia, especialmente con trabajo articulado gobernación-municipios. Tenemos que mantener y garantizar la inmediatez en la realización y procesamiento de las pruebas de COVID-19, eliminando cualquier traba burocrática y financiera que exista para que estas pruebas se realicen. Tenemos que comprometer y mantener el compromiso de las EPS en los tiempos de respuesta necesarios para controlar el contagio. Debemos mantener también constante la capacidad de testeo diario de toda la red de laboratorios que hemos logrado desarrollar hasta el momento. Garantizar, por supuesto, también la eficiencia y la eficacia en el rastreo de contactos, no solo el número de contactos que sea el mayor posible, sino que además se haga máximo en un día. Y, por supuesto, garantizar el cumplimiento y la sostenibilidad del aislamiento de cada caso positivo y de sus contactos. Esto se logra con monitoreo permanente, pero también con apoyo humanitario. De esta manera vemos cómo una estrategia que tenga verdadera capacidad de hacer pruebas, de hacer rastreo de contactos y un aislamiento sostenible y selectivo garantizará que Colombia sea exitosa en la contención de este virus que causa la enfermedad de COVID-19.